Un amigo me dijo en una ocasión que la política es cruel. La política es como el fútbol. La política se mide por los resultados, se valora por los resultados. Político que no muestra resultados, político que fracasa. Ahora bien, el Ejecutivo Regional, don José Luis Ábredo, en este tiempo ha cobrado mucho protagonismo por el tema del 45% del IDH. Yo he dicho que este era un tema sencillo, muy fácil, e incluso se podía haber obtenido mayor ventaja con el gobernador departamental si se hubiera actuado de manera adecuada, correcta. Lamentablemente el proceso fue administrado de muy mala manera. El Ejecutivo Ábrego tiene varios problemas. Uno de ellos es que él no es político. ¿Qué significa eso? Significa que político, a mi juicio, es aquella persona que sabe manejar el poder. Es decir, y usted me pregunta, pero ¿cómo llegó ahí? Esa es una gran interrogante, habría que estudiar qué ha pasado para que llegue ahí, porque él tuvo que saber mover muy bien los hilos para poder llegar donde está en este momento. Pero ya en la gestión pública, y normalmente ocurre con mucha gente esto, que tiene, digamos, mucha habilidad para poder capear los diferentes obstáculos y llegar al lugar donde está, es decir, ser elegido, ¿no? Como concejal, diputado, senador, alcalde, ejecutivo. Bueno, entonces, pero otra cosa ya es en la gestión, el desarrollo de la gestión. Dick Morris, un gran consultor, después de Joseph Napolitán, creo que Morris es uno de los grandes consultores, vivo todavía, por supuesto, asesor de varios presidentes de Estados Unidos, uno de ellos está el presidente Bill Clinton. Es muy reconocido Morris. Morris ha escrito un libro que se llama El Nuevo Príncipe. Este libro es una especie de reedición de El Príncipe de Maquiavelo. Es interesante. Todo político, lectura obligada. Tiene ese libro y tiene otro libro famoso también que se llama Juego de Poder, un libro más antiguo. Pero en este libro de El Nuevo Príncipe, él dice que, porque el Nuevo Príncipe habla sobre la gestión mayormente. En Juego de Poder habla de cómo el político debería desenvolverse y cómo debería administrar el poder. Entonces él dice que la gestión, la política se divide en dos partes. La primera es el momento que sos asignado, dice, habla con la lógica de Estados Unidos, en las primarias, allá hay primarias, hasta la elección, que ganas la elección. La segunda es la gestión como tal. Y él dice que la segunda es más importante que la primera. ¿Por qué? Porque la segunda es mucho más complejo, es mucho más complicado el manejo del poder que en la primera. En la primera las reglas son un poco más laxas, más abiertas. En la segunda parte son mucho más estrechas. Por esa razón la habilidad en la segunda. Por eso decía que normalmente hay muchos políticos que han tenido éxito electoralmente, pero ya en la gestión han fracasado como tal. ¿Por qué? Porque no han sabido manejar el poder. Ahora, ¿en qué ha fracasado nuestro amigo José Luis Ábredo? ¿Por qué ha fracasado en esta gestión? Casi 3 meses ha llevado este tema del IDH para llegar prácticamente a nada, a punto muerto. ¿Cómo es eso que un documento reconoce el 45% del IDH cuando ya históricamente esto ha venido sucediendo? Es decir, una verdad de perogrullo, digamos, ¿no? Entonces, ese es el gran éxito. Además de eso, yo tengo una observación ahí. ¿Por qué un convenio gubernativo y no un acta? Porque un convenio gubernativo tiene que ir a la asamblea de ambas instancias y ser aprobada. Y la pregunta es, ¿va a aprobar la asamblea departamental? El gobernador no controla la asamblea como tal, por lo tanto, eso puede volver otra vez a nada. Ese es un gran problema que lamentablemente se presenta en este momento. Bueno, pero más allá de ese tema, ¿qué ha pasado en el proceso? Yo creo que al Ejecutivo decía, no es político porque no sabe manejar el poder. Un político necesariamente debe saber manejar exitosamente el poder. Ese es un buen político. Y político es aquel que sabe manejar el poder y muestra resultados favorables. Es como el futbolista. No puede haber un futbolista que no meta goles o que desempeñe o haga un desempeño adecuado en el equipo. Es decir, un buen futbolista, un futbolista exitoso es aquel que mete goles. Entonces, en la política es lo mismo. Es decir, necesitamos políticos que metan goles. O sea, para que sea un político de verdad necesita meter goles.
necesita tener éxito en el desempeño de la política, en la administración del poder. Ahora, frente a ese vacío, el Ejecutivo Regional debió rodearse de personas que tengan la capacidad que él no tiene. John Kennedy decía, yo creo que más que Kennedy fue Theodor Sorensen, fue el autor de esta frase, bueno, lo comento en otra oportunidad, que dice, el hombre inteligente se rodea de personas más inteligentes. Es decir, el éxito para una persona en la política está en rodearse de personas que son más inteligentes que el asesorado. Parece esto una verdad de perogrullo, pero es así. O sea, pero los políticos que hacen todo lo contrario. Se rodean de yuncos, se rodean de aduladores, se rodean de personas simples, se rodean de personas comunes y no los mejores. Ahora, ahí hay un complejo y en otra oportunidad también voy a explicar por qué razón se rodean de estas personas, porque hay un problema ya más de carácter personalísimo. Entonces, y estas personas no colaboran, no llenan ese vacío que tiene el Ejecutivo de la habilidad del manejo del poder, porque si tuviera esa persona habilidad, digamos, de escoger a los mejores, llena ese vacío personal que tiene de no contar con la capacidad del manejo del poder. Esa es la razón, lamentablemente, por la que muchas personas fracasan. Y en el caso específico de José Luis Ábrego, ha fracasado, desgraciadamente, por no contar con ese apoyo de parte de personas que le puedan, considerar el juego para tener éxito. Ustedes ven ahí a personas que rodean al Ejecutivo Regional que no son personas competentes. Y más bien, en lugar de ayudar, lo han perjudicado de manera, yo diría, de manera muy importante, porque ha emitido una imagen totalmente negativa. Es decir, tanto a nivel local como a nivel departamental. El otro día alguien ha hecho un sondeo y realmente es catastrófico, digamos, el rechazo, ya no la desaprobación solamente, el rechazo que hay de la población al Ejecutivo Regional. Entonces, ha cometido muchos errores por la falta de asesoramiento oportuno de parte de su entorno. La gente que, digamos, que le rodea, la gente que lo asesora, no ha actuado adecuadamente, porque no son personas competentes, son personas que, digamos, que creen de que la solución es callejera, digamos, a las bravas, ¿no? Como bravuconería, con petulancia, con irrespeto, ¿no es cierto? No, aquí lo que se necesita son medidas o acciones inteligentes, racionales, y además de esa, que sean estratégicas. Y acá lo que se ha hecho es improvisar demasiado. Este tema se podría haber resuelto y además hubiéramos conseguido mucho más, como ha ocurrido en el pasado, conseguido mucho más si es que se actuaba de manera planificada y adecuada. El fracaso de la gestión de Ábrego hasta ahora se debe mayormente a su entorno y a su falta de capacidad de hacer equipos adecuados. No se gana la pelea quién insulta más, quién grita más, quién amenaza más. No, se gana la pelea aquel que tiene el mejor juego de poder. Porque la política es como el ajedrez, exactamente como el ajedrez. Depende mucho cómo se manejan los peones, los caballos, los alfiles para proteger al rey primero. El rey es el objetivo mayor. Segundo, es para derrocar al adversario, debilitar, socavar al adversario, depende del movimiento que se haga. Ese es el objetivo de la política. La protección del rey es elemental y acá lo que han hecho es exhibirlo al rey y al rey casi lo hacen eliminar. Este es un grave error que se ha cometido, lamentablemente, y ojalá se corrija para bien de todos los chaqueños.